Los saluda Alejandra. Bienvenidos a otro emocionante episodio de Encuentro Paranormal. Hoy nos adentraremos en las misteriosas leyendas de la encantadora ciudad de Coatepec, Veracruz. Prepárense para escuchar relatos escalofriantes que han pasado de generación en generación y que aún resuenan en las calles y rincones de este lugar mágico. Antes de comenzar, les recuerdo que si aún no lo han hecho, se suscriban al canal para no perderse ninguno de nuestros futuros episodios llenos de misterio y terror. También quiero invitarlos a que compartan con nosotros sus propias historias paranormales. Pueden enviarlas al correo encuentroparanormal24@gmail.com para que sean protagonistas de uno de nuestros próximos episodios. Acompáñenos en este viaje a lo desconocido y descubran con nosotros los secretos de Coatepec, Veracruz. Una de las antiguas prácticas entre las familias coatepecanas era la de tener una mesa destinada a los santos católicos, espacio donde podemos encontrar imágenes, cuadros o estampas, muchas de ellas deterioradas por el tiempo al pasar de una generación a otra. En otros casos, si no disponían de mesa para altar, también se acostumbraba a poner una repisa de madera donde se colocaban imágenes de santos. Costumbre de cada vez menos familias es la de tener una lámpara que manufacturan con un vaso de cristal, agua, aceite y una mariposa, pequeño accesorio de lata con 3 puntas donde se inserta un pedazo de corcho al centro para fijar el pabilo. Se escuchan una serie de historias en torno a dicha práctica cultural. Se dice que cuando alguien fallece, se viene a despedir de los moradores de la casa, ya sea tocando la puerta o llamando por su nombre a las personas, además de que siempre estarán acompañados por los espíritus de las ánimas que se encuentran cumpliendo su penitencia en el purgatorio. Leyenda del altar de las ánimas del purgatorio. Hace muchos años, una anciana de costumbres muy arraigadas procuraba tener prendida una lámpara de aceite a las ánimas del purgatorio. Decía que el mantener la lámpara prendida día y noche ayudaba a aquellas ánimas en pena a salir del purgatorio. Era tal su devoción a la Virgen del Carmen que siempre rezaba el Santo Rosario a las 6 en punto de la tarde ante su altar de ánimas, y conociendo su costumbre, algunas vecinas piadosas le acompañaban en determinadas ocasiones. La anciana en cuestión había quedado viuda tiempo atrás y al no haber tenido hijos vivía sola, pero era también sabido que su difunto esposo le había dejado una buena cantidad de bienes y dinero, de tal manera que la viuda llevaba una vida desahogada y muy apegada a la religión católica. Cierta noche, un hombre, sin el menor respeto hacia los demás, esperó muy cerca de la casa de la viuda para entrar a robar y sin más se asomó por las rendijas de la puerta de tablas para ver si ya estaba acostada la anciana. Enorme fue su sorpresa al ver una gran cantidad de gente, algunas de ellas sentadas y otras acostadas en el piso, de tal manera que ni el intento hizo de entrar. A la siguiente noche, volvió nuevamente a la casa de la anciana y de igual manera vio por las rendijas gran cantidad de gente, y así se repitió la escena anterior noche tras noche. Intrigado, fue cierto día de mañana a ofrecer leña a la anciana y de paso a averiguar quiénes más vivían con ella, pero al preguntarle por quiénes le acompañaban, la viuda le informó que vivía sola, lo cual le intrigó aún más y disimulando le comentó que cierta noche había pasado ya muy tarde y había visto mucha gente, a lo que la anciana le comentó: es por el altar de ánimas. En toda la casa donde se tenga un altar con la lámpara de aceite a la Virgen del Carmen, siempre estará rodeado de las benditas ánimas y nunca dejarán que nada malo acontezca a los que habitan la casa. El banquete infernal. En una de las calles de Coatepec existe una casa cuyo frente mira en dirección al oriente, y a pesar de que cada mañana soleada pega el sol de lleno, siempre tiene un aspecto sombrío y tétrico la construcción.
Es precisamente en esa casa donde aconteció un hecho que llenó de pavor a una jovencita, quien tuvo la osadía de no cumplir con las órdenes del patrón. Dicha historia de terror ha pasado de generación en generación, pero se cuenta con mucha discreción entre personas de confianza, aunque es necesario reconocer que la protagonista ya tiene años de haber fallecido. Hace muchos años, una joven se destinó como empleada doméstica en la casa de un acaudalado coatepecano, y desde el primer día de labores se le encomendó la limpieza de la casa y el lavado de los trastes, actividad que realizaba eficientemente, al grado de que pronto se ganó la confianza de los patrones. El tiempo transcurría con toda normalidad, hasta que un día la cocinera recibió la orden de preparar una gran cantidad de comida, porque el patrón ofrecería un banquete y auguraba una fiesta en grande. Ya preparada la comida, se dispuso en grandes recipientes y se dejó lista la gran mesa con platos, vasos y demás utensilios para servir las ricas viandas. Ya dispuesto todo, la cocinera le informó a la demás servidumbre que debían retirarse por orden del patrón a determinada hora, a lo cual todos obedecieron atentos. Solo la muchacha encargada de la limpieza y de lavar los trastes pensó en sus adentros que el patrón iba a quedarse solo y necesitaría quien le apoyara en la atención de los invitados, por lo que regresó sin que fuera vista por los otros empleados que caminaban delante de ella. Grande fue su sorpresa al abrir la puerta que daba al comedor, cuando observó a lo lejos que unos pequeños seres brincaban entre los recipientes de comida en la gran mesa, armando todo un ruido infernal, mientras otras formas diabólicas consumían las carnes de los animales sacrificados y preparados de diversas formas. Mientras el dueño de la casa se encontraba sentado y amarrado en uno de los extremos de la mesa, lugar donde recibía los latigazos que le propinaba el mismo diablo, al tiempo que emitía lastimeros gritos de dolor. La muchacha, muda por la infernal escena que presenció, cerró sin hacer ruido la puerta y huyó de la casa para jamás volver. Cuentan algunas personas que el rico terrateniente había logrado amasar una gran fortuna por haber hecho un pacto diabólico y cada determinado tiempo debía de ofrecerle un banquete al diablo y a sus ayudantes. Pero mientras los demonios comían, el dueño de la casa debía de sufrir tormento a latigazos. Según dicen que los gritos de dolor que emiten los condenados es una especie de música que ambienta los banquetes en el infierno. Los aparecidos de las higueras. Era común escuchar de nuestros abuelos una serie de historias sobre espíritus errantes y formas fantasmagóricas que se hacían presentes a las personas que osaban transitar de noche por los viejos caminos de terracería o en aquellos parajes en los que habían tenido lugar algunos hechos sangrientos. Uno de los lugares emblemáticos de aquel entonces y que constantemente era citado en varias de las narraciones es el sitio denominado como Las Higueras, punto que se ubica sobre la carretera hacia Las Trancas, un poco antes de llegar a la congregación de El Grande. Sobre ese lugar se decía que de noche se aparecían los fantasmas de aquellos revolucionarios fusilados o colgados de las ramas de las añejas higueras. En una de las versiones sobre dichas apariciones, se mencionaba que un humilde campesino, dedicado a la venta de los productos que obtenía del trabajo en sus fincas, debía de movilizar la mercancía hasta el mercado del pueblo de Coatepec, y lo hacía de madrugada para llegar con el alba los domingos en que se llevaba a cabo el día de plaza. En cierta ocasión, al pasar por las higueras, los caballos que jalaban su carreta empezaron a encabritarse sin motivo aparente, al tiempo de que el conductor sintió un fuerte escalofrío cuando tuvo la sensación de que alguien se subió a la carreta en marcha. Claramente, sentía que una persona venía sentada en la parte trasera
y sin voltear para evitar una mayor impresión, empezó a rezar las pocas oraciones que se sabía. Cuando sintió que se aligeró el peso de la carreta y los animales se tranquilizaron, dio gracias a Dios de que el susto no pasó a mayores consecuencias, y desde esa ocasión evitó volver a pasar por el lugar de madrugada. Otras versiones sobre las apariciones en el sitio de las higueras refieren que hace algunos años, en noches de luna, cuando hay mucha claridad, todavía podían aparecerse los fantasmas de los que fueron colgados en las ramas de las dos frondosas higueras, cuyos cuerpos con movimientos ondulantes generaban gran susto a quienes les veían. Sobre las ejecuciones que se llevaron a cabo en dicho sitio, es el doctor Rafael Sánchez Altamirano quien registra en sus memorias autobiográficas una serie de hechos que tuvieron lugar durante el gobierno de don Venustiano Carranza, y cita al respecto: al tomar el mando de los rebeldes en la región de Coatepec, Ricardo Morales lo primero que hizo fue quitarse en una sola noche el peligro que para él significaba la existencia de algunos elementos carrancistas que vivían en la congregación de El Grande. Eran 5 vecinos de la congregación. Fueron aprehendidos en sus habitaciones durante la noche y conducidos al lugar conocido como Las Higueras, donde el camino se bifurca para Mahuixtlán al Grande, y fusilados. Entre los muertos de Las Higueras se encontraba Rodrigo Aguilera y Sixto Landa. Este último había formado parte de la gavilla que asaltó a Coatepec, capitaneada por Amador Ramírez, al iniciarse la revolución. Estos datos nos llevan a inferir que las apariciones fantasmales del sitio Las Higueras podrían ser las almas en pena de aquellas personas ejecutadas durante el movimiento revolucionario. Más aún, en esa área que fue refugio de varias gavillas de bandoleros que asaltaban a los transeúntes que se aventuraban a cruzar por los viejos caminos vecinales. Espero que hayas disfrutado de cada momento lleno de suspenso, intriga y misterio que te hemos traído. Pero la aventura no termina aquí. Si deseas seguir explorando junto a nosotros más historias como esta, te invito cordialmente a suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ni un solo detalle de nuestros próximos videos. Estamos constantemente en la búsqueda de nuevas leyendas, mitos y enigmas por descubrir, y queremos que tú seas parte de esta emocionante travesía. Si tienes alguna historia de terror que desees compartir con nosotros, te animamos a que nos la envíes al correo encuentroparanormal24@gmail.com. Queremos conocer tus experiencias y compartirlas con nuestra comunidad. Gracias por acompañarnos en esta experiencia única y emocionante. Nos vemos en nuestro próximo episodio. ¡Hasta luego!